Muy buenas chicos, vamos a empezar con el epígrafe 3.1 en el que vamos a analizar la demanda desde el punto de vista del mercado emisor. Y lo que vamos a hacer principalmente es entender cómo la demanda se descompone a través de 5 etapas. Este va a ser el objetivo principal, pero para ello antes tenemos que hacer un repaso muy rápido de lo que sería la teoría de la utilidad aleatoria, que nos va a ayudar a entender lo que serían los conceptos básicos de lo que es la elección a nivel individual. Después pasaremos a analizar lo que es la decisión de participación, que quiere decir si un individuo está interesado en hacer turismo en un año dado y si lo está, qué es lo que determina que esté interesado o no esté interesado. Luego, una vez que está interesado en participar en el mercado de turismo, cuánto está dispuesto a gastar y finalmente con qué frecuencia está dispuesto a viajar. El modelo de 5 etapas se completa además con el tipo de destino que estaría buscando y finalmente con la elección de destino. Estas dos últimas etapas las vamos a analizar en el epígrafe siguiente, en el 3.2. No quiero detenerme mucho en esto porque yo sé que hay algunos alumnos que ya conocen esta teoría, otros quizás no. Entonces, lo que les recomiendo es que lean el capítulo 2 del libro de Kenneth Train, libro de Discrete Choice Models with Simulation, que está muy bien. Tienen las dos versiones, la versión en inglés y la versión traducida al castellano. Les he dejado ahí los vínculos para que lo puedan leer, pero en cualquier caso lo que voy a hacer es dar unas pinceladas generales sobre este tema por refrescar algunos de los conceptos más importantes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando afrontamos una decisión individual es tener claro cuál es el conjunto de elección al que se enfrenta ese individuo. Entonces, ese conjunto de elección tiene que ser finito y tiene que estar muy bien definido. El siguiente concepto es un concepto clásico en economía y es que asumimos que los individuos cuando toman sus decisiones lo que están haciendo es maximizar su utilidad. Están eligiendo aquella decisión que les da un mayor rédito en términos de utilidad. Lo que pasa es que esa utilidad hay que entenderla en relación a cuánto estás pagando por las distintas opciones. Luego, yo maximizo utilidad teniendo un equilibrio entre lo que estoy disfrutando por ese bien o servicio que adquiero y cuánto estoy pagando por ese bien o servicio. Luego, en la función de utilidad entrarían estos dos componentes. Entran la parte, digamos, beneficiosa de disfrutar de ese bien o servicio y la parte, digamos, negativa que es el coste que me supone. Luego, el hecho de que figure una variable que está relacionada con una variable monetaria me ayuda a entender dentro de mi función de utilidad el parámetro que está asociado a ese coste. Entonces, ese parámetro dentro de ese modelo de utilidad es clave porque me va a servir para ponderar cuánto estoy dispuesto a pagar por distintas variables que tengo en el modelo que me están de algún modo reflejando el valor de los bienes o de los servicios que yo estoy eligiendo. Entonces, por poner un ejemplo, si tengo una variable relacionada con la calidad de un bien o servicio y obtengo un parámetro asociado a mejoras en esa calidad y en ese servicio, puedo asociar ese parámetro con el parámetro del coste y obtener una disposición a pagar por las mejoras en la calidad. Esta es una de las grandes ventajas de este tipo de modelos. Una de las cuestiones también ventajosas es que con modelos un poquito más avanzados nos permite lidiar con la heterogeneidad individual y nos permite trabajar con los distintos gustos y las distintas preferencias que tienen los individuos ante distintos conjuntos de elecciones. Bueno, todo esto se engloba dentro de lo que llamaríamos modelos de utilidad aleatoria. Y lo que normalmente afrontamos es una variable endógena que queremos explicar y que normalmente esta variable toma valores discretos que
pueden ser ceros o unos, o pueden ir un poco más allá. Pueden ser ceros, 1, 2, 3, 4, de algún modo respuestas ordenadas o no ordenadas. En cualquier caso, un 0,1 sería un modelo binario a elegir entre sí o no, blanco o negro, y serían modelos que llamaríamos del tipo de la familia de los Probit o del Logit. Luego, cuando tenemos múltiples opciones a elegir, serían modelos que llamaríamos multinomiales, que también pueden formar parte de la familia de los modelos Logit o Probit. Finalmente, incluimos variables exógenas, pero hay que ser conscientes que no contamos a veces con toda la información que necesitamos y que hay variables que sí que podemos observar, como puede ser pues, la edad de un individuo, que puede condicionar su decisión, y hay variables no observadas, como pueden ser cuestiones de preferencias, cuestiones de gustos. Y entonces esa parte no observada hay que tratarla a través de un componente de error que también podríamos ayudarle a definirlo a través de otras variables que pueden ayudar a modelizar la varianza de ese error, o pueden ayudar a modelizar la media o desplazamientos que pueda haber en relación a ese error, ¿no? Que podría tener una media cero, pero podría tener desplazamientos en un sentido u otro en función de una serie de variables. Bueno, volviendo al primer punto que comentaba antes, normalmente nos enfrentamos a un conjunto de elección, y esto sí es importante definirlo antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, definir claramente cuáles son las alternativas a las que se puede enfrentar ese individuo, ¿no? Entonces, esas alternativas tienen que estar muy bien definidas, tienen que ser mutuamente excluyentes, normalmente, aunque pueda haber situaciones donde yo pueda elegir más de una, ¿no? Pero esta decisión de si son o no son mutuamente excluyentes también tiene que quedar claro desde el principio, ¿no? Y desde luego que ese número de alternativas tiene que tener un fin, ¿no? Y tenemos que contemplar características normalmente de todas ellas. Luego hay que saber dónde ponemos ese límite de entrada. En cuanto al modelo de utilidad y en cuanto a la notación, pues podríamos decir que ese decisor o ese individuo lo denotamos por una n. Las alternativas a las que se enfrenta sería j, y por tanto la utilidad que estamos midiendo del individuo n está asociada a esa alternativa j, y por eso denotamos por esa unj. Lo que planteamos es que de todas las alternativas j, un individuo va a elegir la alternativa i cuando la utilidad de esa alternativa sea mayor que el resto de alternativas. Esa utilidad, en principio, como decíamos antes, tiene en cuenta atributos que son observables y otros que no lo son. Entonces, podemos plantear una función indirecta de utilidad, v, sub nj igual, que depende de aspectos que tienen que ver con los atributos de las alternativas, que serían xnj, y con atributos del decisor, como podría ser la edad, ¿no? Y en el caso de los atributos de las alternativas, pues podrían ser características que definen. En el caso de un destino, pues puede ser que sea un destino de sol y playa frente a un destino de naturaleza, o un destino que esté cerca de la costa, o que esté cerca de un centro urbano. En fin, hay una casuística enorme que puede ayudarnos a describir los atributos de una alternativa frente a otra. Entonces, como ahí decíamos, aspectos que no conocemos, no es exactamente igual nuestra función de utilidad con la función de indirecta utilidad que sí podríamos observar. Entonces hay una distorsión ahí, que sería una e, que puede ser un error, que podemos contemplar como una variable aleatoria. Entonces el tratamiento de esa variable aleatoria es clave para nosotros luego modelizar. Entonces lo que normalmente hacemos en este tipo de métodos es trabajar con probabilidades. Entonces lo que nos preguntamos es cuál es la probabilidad de que el individuo n escoja el destino i o la alternativa i. Pues esta probabilidad es la misma que la probabilidad de que la utilidad que le reporte al individuo n escoger la alternativa i sea mayor que la utilidad
para el individuo n de escoger cualquier otra alternativa distinta a j. Bueno, si esto lo reconvertimos en los términos que hemos estado comentando ahora, en funciones indirectas de utilidad que sí son observables más un error, podríamos hacer esa sustitución ahí. Dejamos los errores a un lado frente a la función indirecta de utilidad al otro, y lo que tenemos, por tanto, si se dan cuenta, es trabajar en diferencias de utilidades y en diferencias de error. Luego, lo que importa finalmente en este modelo no es tanto el nivel que tendría esa utilidad como cuánto más útil es una alternativa frente a otra. Luego, lo que importa realmente son las diferencias entre las utilidades de las alternativas. Eso es lo más relevante aquí. ¿Vale? Entonces, ¿de qué dependerá, por tanto, la probabilidad de que yo termine escogiendo la opción I? Pues en tanto en cuanto genere más utilidad que cualquier alternativa J distinta de I. Luego, esto es lo que intentamos trabajar, y yo creo que este es el concepto clave, ¿no? Entender que esta es la forma en la que nos acercamos al método. Por tanto, ese nivel absoluto de utilidad realmente no es relevante. Los únicos parámetros que pueden identificarse son aquellos que capturan diferencias entre alternativas. Esto es muy importante tenerlo claro, ¿vale? Yo voy a tener en cuenta, pues, por ejemplo, la distancia a un atributo turístico, a un atractivo turístico, y esa distancia es distinta entre, por ejemplo, distintos destinos, ¿no? Entonces, lo que crea diferencias entre los destinos es lo que yo realmente puedo contemplar en mi modelo. Si esas variables no crean diferencias, pues no son útiles, ¿vale? No son relevantes a la hora de utilizarlas en el modelo, ¿vale? Por eso, variables que son constantes son difíciles de introducir en este tipo de modelos. Se pueden introducir, y digamos que aquí hablaríamos de dos tipos de conjuntos de variables, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Variables que dependen del decisor, como puede ser la edad, por ejemplo, pero si se dan cuenta, la edad va a ser constante para ese decisor, va a ser constante entre todas sus alternativas. Luego, a efectos del modelo, se comporta como una constante. Lo que ya no es constante, pues sería a lo mejor la distancia desde donde está ubicado ese decisor hacia donde están ubicadas las alternativas. Entonces, esa distancia sí que cambia. Y cambia además entre los distintos decisores y entre todas las alternativas. Esa es una variable que funciona normalmente muy bien, muy bien. Si la variable, en cambio, es constante para el decisor, es una variable que, según el tipo de modelo que trabajemos, va a quedar fuera, no se puede contemplar, o podríamos llegarla a introducir, pero la interpretación, de nuevo, va a ser algo más compleja, ¿vale? Trabajaremos en esa idea conforme avancemos con las prácticas.